Shalom, shalom a todos. En esta mañana vamos a continuar con otra cápsula allí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a continuar y veamos el verso 20, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué hizo esto Acab? Recordemos que en el verso 19, Elías le pidió al rey Acab que reúna a todo Israel, y no solamente a Israel, al pueblo de Israel, sino también a los profetas, ¿verdad? A los profetas de Jezabel, a esos profetas de Acera, a esos profetas de Baal, ¿verdad? Entonces, dice que Acab convocó a todos, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Yahvé es Elohim, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, es tremendo. Veamos estos dos primeros versos bíblicos. Acab convoca a todos los israelitas y también a los profetas que tenía Jezabel, ¿verdad? Hizo tal como el profeta Elías le pidió. ¿Y por qué le pidió el profeta Elías? Porque el Padre Celestial ya le había dado instrucción de lo que tenía que hacer. Allí el Todopoderoso, el Shaddai, iba a demostrar quién es el Shaddai, quién es Yohei Bajei. Y allí iba a haber una batalla. El monte Carmel, ¿verdad? El monte Carmelo, un lugar de confrontación, un lugar de batalla. Hoy quizás literalmente no es físico entre nosotros, pero sí espiritual. Cuando confrontas las falsas profecías, cuando confrontas las falsas enseñanzas, estamos en una batalla campal. Y notemos que Elías se presentó ante el pueblo, porque ya estaban reunidos, ¿verdad? Y recuerde también que estaban los profetas de Jezabel allí. Y cuando estaban todos reunidos, note algo, que Elías no habló con los profetas de Jezabel, sino que se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mensaje para el pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Es tremendo porque mucho pueblo está así. En este tiempo muchos quieren seguir Torá, pero no les gusta las instrucciones de la Torá. Parte. Cuando me hablan de las bendiciones, bien, pero si ya me hablan de otras instrucciones, instrucciones alimenticias, instrucciones de guardar las fiestas solemnes, instrucciones también que el Padre nos ha dado en la parte financiera, eso ya no nos gusta. Allí sí ya no somos del pueblo de Israel. Hasta ahí estamos con Torah. De allí decidimos volver a adorar a Baal. ¿Cómo es esto? Sí, quizás ya no es el Baal de este tiempo, pero se inclinan a la mesa de Jezabel. Se inclinan, ¿verdad?, ante las falsas profecías y ante las falsas enseñanzas. Pero hay algo tan lindo. La misericordia del Padre es tan grande que Él envía a su profeta a hablarle a su pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes claudican? ¿Sí? En medio de dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Le dijo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y esta palabra claudicar tiene que ver, ¿verdad? O viene de la raíz primaria pasada. Tiene que ver también, o nos lleva, ¿verdad?, a la traducción, brincar, saltar, ¿verdad? Y le dice, si Yahvé es Elohim, síganlo, pero si es Baal, síganlo a él. En otras palabras, no tengan mezcla. ¿Qué te diría el Todopoderoso en este tiempo? Tú quieres Torá, come Torá, aprende Torá, vive Torá, pero no tengas mezclas. No te inclines a la mesa de Jezabel, no sigas todavía doblando tus rodillas Babilonia. Si tú crees que tienes que irte con Babilonia, anda con Babilonia. Pero si tú crees
que Yahvé, el Todopoderoso, el que ha dejado su Torá, a él hay que seguirle, síguele y sírvele a Yahvé. Pero tú tienes que decidir. Ya no puedes estar así claudicando entre dos pensamientos, saltando aquí, saltando acá, comiendo un poquito de aquí, comiendo un poquito de allá, ¿verdad? Ah, a ti te gusta cómo te enseñan Torah en otro lado. Ve, quédate en el lugar a donde te enseñan Torah. Ah, no, que a mí me gusta el profeta acá. Ve y quédate donde tú te sientas bien. Pero pregúntate si esa es la voluntad del Padre. Pero no puedes andar brincando aquí y allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay mezclas, porque ahí hay dos pensamientos. Y eso es lo que vino a confrontar el profeta Elías en medio del pueblo. Ustedes quieren agradar al Todopoderoso, pero todavía brincan a donde Baal. Piden al Todopoderoso, pero también piden a Baal. Así no se puede. El Dios de Israel jamás se va a glorificar en la vida de una persona que está claudicando entre dos pensamientos, que quiere seguir Torah, pero todavía quiere Babilonia, que está aquí y está acá. No, 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 no. Así no puede ser. Por eso le dicen, decidan ustedes, decidan, pero así no pueden estar. Ustedes decidan a quién van a seguir. Deciden al Todopoderoso seguir ahora. ¿Deciden seguirlo a él o quieren seguir a Baal? De ustedes es la decisión. Elías confrontó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que tomar una decisión. Recuerde lo que dijo Yeshua. No se puede servir a dos señores. No podemos estar aquí y estar allá. No podemos estar con nuestro pensamiento en Babilonia y también unos días como nazareno. No, 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 no. Así no es. Así no es y es tiempo de tomar decisiones, ¿verdad? Y dice que el pueblo no respondió ni una sola palabra. ¿Y por qué no dijo nada? Porque el pueblo se quedó callado. Porque el pueblo no dijo nada. Porque aquí no había una exigencia. Elías no estaba exigiendo nada. Elías estaba confrontando para que tomen una decisión. Eso es lo que hace el profeta, confrontar. Y como se nos enseña en la instrucción, en la palabra, tú decides, hay dos puertas por cuál quieres entrar, por la ancha o por la angosta. Hay dos caminos, uno de muerte y uno de vida. ¿Cuál quieres tú? ¿Verdad? Aquí Elías no estaba exigiendo nada, estaba diciendo, tomen una decisión, pero así no pueden seguir. No pueden seguir aquí y allá, bebiendo de Babilonia y queriendo también de las fuentes del Dios de Israel. Así no pueden seguir. Y recordemos el pasaje de Josué 24:15, ¿verdad? Cuando Josué les dice, pero si a ustedes les parece, ¿verdad? Les parece mal servir a Yahvé, el Todopoderoso, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos a Yahvé Bajel. Entonces, es cuestión de decisión. ¿Quieren seguir sirviendo a los dioses que sirvieron sus antepasados? ¿A Babilonia? ¿A la idolatría? ¿A las tradiciones? ¿A las costumbres? ¿Quieren seguir a ellos? Síganle, dijo Josué. Y lo mismo le dice el profeta Elías. Los confronta y le dice, tomen una decisión. Porque para muchos se les hace muy difícil, es que la abuelita, es que la tía, es que la mamá y la tradición, y yo todavía celebro Navidad, y cómo voy a dejar la tradición. Bueno, tú decides. ¿Quién crees que te va a salvar? ¿A quién vas a invocar? ¿A quién vas a rogar? ¿A quién vas a implorar? ¿Será que mamá, la tía, la abuelita nos va a salvar? Cuidado, que por agradar a las personas vamos a estar nosotros alejados del Todopoderoso. Y donemos, de nadie depende, depende de nosotros. El que tomemos decisiones depende de nosotros, no depende de absolutamente nadie más, de cada uno de nosotros. Y dice el verso 22, y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí hay algo tremendo porque Elías
Sí, estaba diciendo esta palabra, esta frase que solo él había quedado, porque en ese momento él era el profeta, ¿verdad? En Israel. Y él era el que estaba confrontando la idolatría en Israel en ese momento de parte del Todopoderoso. Pero no porque no habían más profetas. De hecho, la escritura nos muestra más adelante, ¿verdad? Que el Padre tenía reservado unos cuantos. No creamos que solo nosotros estamos acá. El Padre está preparando a sus profetas, porque muchos falsos hay, y el Padre va a sacar a los que Él tiene preparando para que confronten a los falsos, ¿verdad? Entonces, habían más profetas, otros estaban escondidos por miedo a Jezabel, otros no aparecían, pero Elías era el que fue comisionado para esto. Y recordemos algo, no crea que todos están para irle a hacer frente a Jezabel, a ese principado. Ayer les decía, ¿verdad? En la escuela profética, si usted ya está posicionado y el Padre le ha dado ese nivel de autoridad, hágalo. De lo contrario, no, porque después hay consecuencias, ¿verdad? Y vemos también que los profetas de Baal eran 450 los que estaban allí reunidos y habían otros 400 de Acera, ¿verdad? Allí estaban. ¿Por qué? ¿Por qué los profetas de Baal, verdad? Estos invocaban a Baal por lluvia. Ellos invocaban a Baal por lluvia. Y recordemos que los cielos se habían cerrado, ¿verdad? Y ellos invocaban a su ídolo. Según ellos, su dios Baal controlaba la lluvia, las tormentas, y creían que la agricultura, las cosechas, dependían de ese dios, ¿verdad? Que era Baal el que los prosperaba. Pero vemos acá que el Todopoderoso los avergonzó. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban todos los profetas de Baal, no pudieron hacer nada. Ante la mano del Todopoderoso, cuando cierra, nadie puede abrir, ¿verdad? Y aquí podemos ver algo. No importa cuántos estén contra ti, si tú eres un ministro fiel del Todopoderoso, si tú eres aquel que el Abacadosh ha levantado para confrontar en este tiempo, no importa quién esté contra ti. Si Yahvé, el Todopoderoso, el Dios de Israel, te envía a hacer algo, Él te respalda, ¿verdad? Él te respalda, no importa cuántos profetas de Baal hayan en medio nuestro. Si el Padre nos envía a hacer algo, es porque somos respaldados. Y, y vemos también acá, vamos a ver el verso 23, dice Elías, traigan dos bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no prendan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Es tremendo, ¿verdad? Le dice, escojan ellos. ¿Por qué? Porque eran la mayoría. Tenían que escoger, pero había acá una condición. Le dijo, no prendan fuego, ¿verdad? Elías, guiado por el Todopoderoso, estaba dando instrucciones conforme el Todopoderoso se iba a manifestar. Usted y yo conocemos que Yahvé se manifiesta con fuego, ¿verdad? ¿Y por qué dos bueyes? ¿Verdad? Aquí iban a haber dos altares que iban a hacer. Y digo dos altares porque uno, ¿verdad? Era de Baal y el otro era el que Elías iba a restaurar. Habían dos pensamientos en el pueblo. Ellos no se decidían a quién seguir, pero Yahvé se iba a manifestar para que ellos entiendan de una vez por todas quién es el Shaddai, el Todopoderoso, al que deben de seguir, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad? Eh, Aquí podemos ver cómo el Padre da instrucciones y le dice el verso 24, invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Yahvé y el Elohim, el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, es tremendo, ¿verdad? Elías estaba dando otra instrucción y le dicen, bueno, ustedes son los primeros, invoquen,
sus dioses, porque tenían algunos. Recordemos que no solo tenían uno, tenían algunos. Ya habíamos visto en la cápsula anterior. Y les dice, pero invoquen el nombre de sus dioses. Yo voy a invocar el nombre de Yahvé, el nombre del Todopoderoso, ¿verdad? Invocar también es llamar por nombre, pedir, dar voces, llamar. Mire la importancia de llamar por su nombre. Usted conoce el nombre de lo que usted dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios está creyendo? ¿Cuál es el nombre del Dios en quien usted cree? ¿Usted conoce el nombre? ¿Cómo lo invoca? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo usted profetiza? ¿En nombre de quién profetiza? ¿En nombre de quién clama? ¿En nombre de quién usted llama? Qué importante es conocer el nombre. Dios, recuerde que dioses hay muchos. Dios no es el nombre del Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Shaddai, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Recordemos que aquí Dios, Baal era un dios, Acera era una diosa. Todo tiene un nombre. Y el Dios Altísimo, el Creador, el Shaddai, tiene un nombre. Y Elías dijo, yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el pueblo dijo, bien, está bien. Y como les decía, la importancia de llamar por el nombre. Isaías 52:6 dice, por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Es necesario que su pueblo conozca su nombre. Es necesario que su pueblo conozca la constitución del reino, que es la Torá, para que pueda entender las escrituras, para que se abra el entendimiento. Pero la religión hizo creer, no, eso está abolido, eso ya no lo veas. Mire, el pueblo se está perdiendo porque le falta conocimiento. El profeta Ezequiel también dice en el capítulo 39, verso 7, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. ¿Por qué en medio de su pueblo Israel? Porque se nos hizo un engaño al decirnos, no, es que la Torah es para los judíos. No, lea y entienda, es para su pueblo Israel. ¿Por quién cree que vino Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor? Por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Él lo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Él se da a conocer, el Todopoderoso se da a conocer a su pueblo Israel. Eso dice Ezequiel 39:7. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi Kadosh nombre sea profanado. ¿Cómo es esto que mi Kadosh nombre sea profanado? Porque, ¿verdad? Se nos enseñó el nombre Jehová, se nos enseñó a decirle Señor, se nos enseñó a hablar de atributos, ¿verdad? De traducciones, cuando sabemos que los nombres no se traducen. Porque si usted los traduce, podrá decir cualquier otra cosa menos el nombre Kadosh, el nombre apartado, santificado de cualquier contaminación idolátrica. Por eso es que el profeta Ezequiel habla acá de parte del Todopoderoso y dice que el nombre estaba siendo profanado, porque se estaba nombrando cualquier otro nombre, menos el nombre del Todopoderoso. Y dice, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, el Kadosh de Israel. ¿Qué tal le parece? Qué importante que conozca el nombre. Yeshua también dice en la escritura, ¿verdad? En Juan 17, 25 y 26. Padre justo, el mundo todavía no te ha conocido. Y estos hombres, o sea, los discípulos, han conocido que tú me enviaste. Muchos conocen que Yeshua es enviado del Padre, pero no conocen al Padre, no conocen el nombre del Padre. Y Yeshua habla acerca de los discípulos, ¿verdad? Que él se había dado a conocer, ¿verdad? Y qué importante es que usted en este tiempo, usted y yo, conozcamos el nombre de nuestro Abacados. Qué importante es que los nombres
no sean traducidos. Por eso necesitamos conocer la verdad para ser libres de toda doctrina, de toda falsa enseñanza en la cual estuvimos por mucho tiempo. ¿Para qué? Para que podamos invocar su nombre de forma correcta. Recuerde que dioses hay muchos, pero Padre, el Creador, solo uno, ¿verdad? Solo uno. Una persona poderosa es un Dios, puede ser considerado un Dios, porque Dios es traducido también significa rey, poderoso, juez, ídolo, ¿verdad? Entonces, un magistrado. No crea que Dios es el nombre del Creador. Por eso hay que conocer la Torá. Veamos el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo. Prepárenlo primero, pues ustedes son más. E invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo, ¿verdad? Entonces era la instrucción, no coloquen fuego. ¿Por qué? Porque el único que se manifiesta con fuego es Yahvé el Todopoderoso, ¿verdad? Los demás, no, imitaciones, fuego extraño, pero fuego que consume, ya vamos a ver luego, ¿verdad? Solo el Todopoderoso. Hay fuego extraño, que le llaman en muchos lugares avivamiento, la gente grita, salta, brinca, hace de todo, pero ¿qué está provocando realmente ese fuego? Cuidado porque hay mucho fuego extraño. El fuego del Todopoderoso trae cambios. El fuego del Todopoderoso restaura. Y eso era lo que estaba buscando el profeta Elías, que el altar se restaure. Muchos altares están profanados, contaminados por tanto fuego extraño que hay en ellos, ¿verdad? Y dice el verso 26, ellos tomaron el buey que se les había dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando del altar, saltando cerca del altar que habían hecho. Miremos acá, este era el altar de Baal, de los profetas falsos, ¿verdad? ¿Y qué decían? Respóndenos, respóndenos. Sí, había un altar de los profetas falsos. También levantan altar, también invocan, también hacen muchas cosas. Pero cuidado, no porque usted vea un altar, crea que es altar del Todopoderoso. Los profetas falsos también preparan altares a sus ídolos. Y dice que daban brincos, pero nada se escuchaba, ¿verdad? Nada. Y al parecer, ¿verdad? Ellos estaban invocando a su Dios, pero no les respondía. Tremendo. ¿Qué podemos decir en este tiempo? Muchos preparan grandes eventos según ellos, pero eso no significa que el Todopoderoso esté allí. No todo profeta es de Yahvé. Cuidado también, no todo altar es para Yahvé. Muchos altares hay de idolatría. Aún no pasamos estas temporadas. Mire cuántos lugares están llenos de idolatría. A Babilonia, celebrando Navidad. Celebran todas las fiestas de Babilonia. Día del Padre, Día del Pastor, Año Nuevo, Día de la Amistad, en fin. Pero pregúntele si celebran las fiestas solemnes que el Todopoderoso nos ha dejado en su palabra para nosotros, su pueblo Israel, no para los judíos solamente, para todo su pueblo Israel. Judá no solamente es él, la casa del Padre, la casa de Israel. Entonces, tengamos mucho cuidado. Verso 27, y aconteció al mediodía, ¿verdad? Porque ya habían pasado desde la mañana hasta el mediodía y no les respondió su ídolo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque dice que como el ídolo no les respondía, ¿verdad? Y se burlaba de ellos y les decía, griten más alto porque su Dios quizás está meditando, está en el baño, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Tremendo. ¿Sabe algo? Los ídolos no les van a responder, jamás. Los ídolos lo único que hacen es engañar, pero en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, no responden. La escritura dice,
Este justo clamó a Yahvé y él le respondió. El que responde es el Todopoderoso, el Shaddai, Yuhei Bajei. Y el verso 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces, tremendo. Ay, usted puede escuchar eventos, luces, músicas, escenarios inmensos, la gente gritando, pero eso no significa que allí esté el Todopoderoso. Los profetas de Baal, los que adoran a ídolos, ¿verdad? O sea, los que siguen a Babilonia, falsas enseñanzas y falsas profecías, también hacen esto. Y dice que se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Tremendo. Usted se da cuenta lo que estaba pasando. Como Elías se burlaba de ellos y le decían, clamen, clamen más alto, ellos clamaban más fuerte, ¿verdad? Comenzaron a gritar más fuerte. Es tremendo. En lo espiritual se unió lo natural con lo espiritual del mal. Y así ellos hicieron lo que las tinieblas le pidieron. ¿Qué le pidieron? Sacrificios de sangre. Comenzaron a cortarse, ¿verdad? Con cuchillos. Dice que comenzó a chorrear sangre. Eso es lo que hace Babilonia. Pide sacrificios de sangre, ¿verdad? ¿Cuántos en Navidad pasaron sus hijos por el fuego de Moloc? Celebrando Navidad, a donde hubo una lucecita de Navidad. Allí hubo un fuego extraño, fuego a Moloc, y pasaron por fuego a sus hijos. ¿Y qué hacía Moloc? Se comía a los niños. En lo natural, quizás usted no va a ver eso, pero es espiritual. Babilonia siempre pide sacrificios. Y hemos visto en este tiempo todo lo que ha hecho Babilonia, ¿verdad? Es tremendo. Yahvé jamás, el Todopoderoso, jamás pide, ¿verdad? Sacrificios humanos. Ya no hay tampoco sacrificios de animales, porque Yeshua, nuestro Adón, pagó, ¿verdad? Con sangre por nosotros. ¿Y qué más podemos decir que representa estos cuchillos, estas dagas? Los métodos humanos, lo que la gente hace, queriendo que Yahvé responda cuando ese no es un altar para el Todopoderoso. ¿Cuáles son los métodos humanos? Conciertos, en fin, hacen un montón de cosas para que Yahvé se manifieste, pero el Todopoderoso jamás se va a manifestar en un altar extraño, en algo que no es para él. A donde hay contaminación, a donde está Babilonia, allí no se manifiesta el Todopoderoso. Usted podrá ver grandes señales, pero también las tinieblas hacen señales, ¿verdad? Y dice el verso 29, pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien responda, ni escucharan. Es tremendo, imagínense. Vamos a quedarnos hasta allí. Dice que seguían gritando. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente. O sea, esta palabra frenéticamente, ellos seguían con una espantosa algarabía, ¿verdad? Ellos profetizaban falsamente, gritaban frenéticamente. No creamos que por gritar más fuerte hay manifestación, allí hay sonido incierto. Tengamos mucho cuidado. No es por la bulla lo que llama la atención al Padre. No, no, no. La bulla solo llama la atención al hombre. Yahvé el Todopoderoso es el único que se manifiesta por fuego. Y eso lo iba a demostrar. Lo demás solo fue un show y sacrificio humano. En este tiempo, Yahvé se manifestará. Y veremos una gran diferencia y podremos darnos cuenta quiénes son profetas del Todopoderoso, de Yuhei Bajei, del eterno Dios de Israel, y quiénes son profetas que se sientan a la mesa de Jezabel. En este tiempo vamos a ver, hay evidencia de que el eterno Dios de Israel se manifiesta con fuego. Shalom, shalom a todos.